tu casa. Buena palabra cumplirá su propósito por el cual es enviada. Y hoy te pedimos, enséñanos, ministranos, transfórmanos y haz de nosotros, Señor, ese ejército de Dios. En el nombre de Jesús, Señor amado. Y el pueblo del Señor dice, dele palmas fuertes al Señor. Aleluya. Hoy te quiero hablar acerca de las plagas. ¿Se acuerda usted de las plagas de Egipto? Voy a hablarte acerca de lo que involucran esas plagas en tu vida hoy. Porque a lo mejor para ti, yo no veo langostas, pastor. No, a mí no me afectan. Yo no veo piojos, pastor, no, más que el de mi hijo cuando salió de la escuela. Pero cada una de las 10 plagas afecta nuestra vida. La semana pasada estuve compartiéndote acerca de lo de la Pascua. Hoy te voy a hablar acerca de las plagas. Y la próxima semana te hablaré del poder de la sangre. Así que, amado, quiero que me acompañes en la buena palabra al libro de Éxodo. Abra su Biblia en el libro del Éxodo, en su capítulo 12. Oiga, no busque Éxodo en Apocalipsis, no me haga esa grosería. Éxodo está despuesito de Génesis. Pastor, Génesis está después de Salmos, ¿verdad? No, empezando la Biblia. Éxodo, en su capítulo 12, y vamos a leer el 12 y el 14. Dice la palabra, pues yo pasaré aquella noche, antes, ¿ya llegó? Muy bien. Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como de las bestias. No voltees a ver a nadie. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Diga conmigo, todos los dioses de Egipto. Oiga, con eso no me emociono. Diga conmigo, todos los dioses de Egipto. Qué bonito. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo los celebraréis. La semana pasada te explicaba que para que antes que el Señor sacara al pueblo de Egipto, tenía que destruir las estructuras, ¿te acuerdas? Las estructuras de tinieblas que se habían formado a causa de la adoración que habían hecho los egipcios, pero también de la fe que habían puesto en los diferentes demonios, en los diferentes dioses que tenían. Y para libertar el Señor, lo que hizo fue enviar las plagas. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Alguien se acuerda? Levánteme su mano como señal, no sea así. Muy bien, muy bien. Y esto es con un propósito. ¿Para qué el Señor envía las plagas? A fin de enseñarte a ti y a mí la gran necedad. Diga conmigo, necedad. ¿Alguien aquí se ha enfrentado a un necio? No. ¿Alguien aquí puede decir, pastor, yo también he sido la víctima de alguien? Yo también he sido medio necio. El Señor nos muestra estas plagas con el propósito de mostrar la gran necedad del corazón del hombre, porque el hombre confía en todo menos, ándele, bien que sabe, en todo menos. Los egipcios ponían su confianza en dioses falsos, en ídolos, en demonios. Y cada plaga que envió el Señor fue para enfrentar, cada juicio fue para enfrentar las diversas deidades del pueblo de Egipto, pues el pueblo de Egipto estaba encerrado en una gran ceguera, en una profunda
en un profundo entenebrecimiento, y cuando hay ceguera y cuando hay tinieblas, el corazón tropieza. ¿Alguna vez has tropezado? Se debe a la ceguera y a las tinieblas. Diga conmigo, hoy viene luz a mi vida. Quiero mostrarte un par de cosas, porque tú y yo en muchas áreas de nuestras vidas hemos entregado, hemos dado derecho legal para que diversos ídolos nos posean. ¿Cómo eso, pastor, si yo amo a Cristo? Para que muchas falsedades tropiecen tu vida, para que el mundo te siga seduciendo, pero también para que muchas mentiras al día de hoy tú las creas. Y es ahí donde tiene que haber guerra espiritual para romper las estructuras de tu mente y seas verdaderamente libre. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque si tú y yo no rompemos esas estructuras, seguirás viviendo en lo que vivieron las cosas, la gente en el mundo. Y te pongo un par de ejemplos. ¿Has visto algún cristiano, alguna cristiana con alguna pulserita de colores o rojita? ¿O con un ojo de venado? Están creyendo más en sus entidades. O una mujer embarazada que se pone un pasador o un segurito aquí ahí. Es que no me vayan a echar el mal de ojo, pastor. A ver, ¿qué hubo? Vea conmigo, ¿qué hubo? ¿O somos o no somos? Porque quiero decirle algo, que aquí no tiene que haber gente que crea medias. O creemos o se me va a otro lugar. ¿Me está corriendo? No, el Señor te va a sacar. Porque somos, ¿cuántos son aquí? Ah, qué bonito, aleluya. Los que somos, dele palmas a Jesús, dele palmas fuertes al que cree. Aleluya. En aquel tiempo, de acuerdo a la buena palabra en el libro del Éxodo, no solo los israelitas, los hebreos, porque el término israelita no aplica ahí ni los judíos, ¿ok? Sino son los hebreos. Diga conmigo, hebreos. En aquel tiempo no solo los hebreos salieron de Egipto, sino que dice la palabra que hubo multitudes que se le unieron. Y esas multitudes, no puedo decirte que solo eran egipcios, pero eran mucha gente que no creía realmente en el Señor, pero al ver el poder de Jehová de los ejércitos, se volvió a él. Y dijeron, yo me voy. Egipto no tiene poder, Egipto no tiene nada, los ídolos de Egipto, los reyes de Egipto, todo, Faraón es una falacia y nosotros nos vamos con Jehová de los ejércitos. Y la buena palabra nos explica que salieron a causa de que fueron confrontados por las plagas y hubo un arrepentimiento. ¡Qué impresionante! Pregunta, ¿alguna vez te ha atacado, llamémosle, alguna plaga? Llamémosle desde insectos, esos insectos creo que le dicen cucarachas. No me refiero a tu ex, no, ese es el cucaracho. No me refiero a ese, me refiero a esos animalitos que andan por ahí. Podemos hablar de infinidad de plagas, pero también hay plagas en el corazón que generan amargura. Esas plagas, cuando vienen y te enfrentan, ojo con lo que te voy a decir, si usted no aprovecha lo que está viviendo, no será libre y pasará tiempecito y volverá a tener que enfrentarlo a manera de que sea verdaderamente libre. Porque cuando viene el enfrentamiento de una plaga es para que haya un genuino arrepentimiento. Y quiero hablarte de la primera plaga. ¿Alguien se acuerda cuál es? Diga conmigo, el río Nilo. Cuando el Señor convierte el agua del río Nilo en sangre. Quiero mostrarte un poquito de cuestiones egipcias para acoplarlas a lo que te quiero enseñar. El río Nilo era considerado la fuente de vida de los egipcios,
pues del río Nilo obtenían mucho alimento, obtenían agua, con ella fertilizaban las tierras y podían obtener muchas cosechas. Sin embargo, al río Nilo le atribuían dos dioses. Dioses a los cuales los adoraban a causa de que podían obtener aves, podían obtener peces, podían obtener diversidad de bendiciones, llamemos de bendiciones en nuestro idioma, de ese lugar. Y los nombres de estos dioses, uno se llamaba Api y el otro se llamaba Num. Así, si usted quiere tener un hijo, bueno, no le ponga esos nombres. Mejor no. A este último dios llamado Num lo consideraban, abra sus oídos, el dios alfarero. ¿Aquí alguien sabe quién es el dios alfarero? Jehová es mi pastor y es mi alfarero. ¿Alguien está conmigo? Los egipcios consideraban a este dios como el dios alfarero porque le atribuían que este zángano dios formaba los hombres de la tierra del río Nilo. Este dios llamado Num proveía la vida y el otro dios llamado Api les proveía el alimento. ¿Y esto cómo puede aplicar a nosotros? Son aquellas atribuciones o inclinaciones e importancia que le damos a las cosas materiales. Porque estos dos dioses proveían de cuestiones materiales a los egipcios, pero cuando el Señor viene y trae su golpe de estado, llamémosle así, y convierte las aguas de la fuente de vida en fuente de muerte. Dice la buena palabra que ninguno de los egipcios podía tomar de esa agua, ¿te acuerdas? Aún en las vasijas, aún en los lugares donde tenían recipientes, toda el agua extraída del Nilo se había convertido en sangre. Y el Señor nos está enseñando algo. Estos dioses llamados Num y Api, a los cuales adoraban, veneraban como la fuente de su provisión, como la fuente de su sustento. Al momento de que el Señor desate ese juicio, comprueba que solo Él puede dar vida, solo Él puede dar bendición, solo Él puede dar soplo a aquel que en Él confía. Pero aquí hay un secreto. Al pueblo de los hebreos, cuando ve esto, imagínate el impacto. El río Nilo hecho sangre en la mente de ellos, imagínate, van cruzando el Mar Rojo. ¿Y qué estarían pensando? Cuando lleguemos allá, ¿no será que las aguas se conviertan en sangre también? Pero aquí hay algo, conforme el pueblo hebreo iba caminando, iba dando paso tras paso, el Señor le estaba enseñando que Él es el sustentador y mientras tú caminas en Él, Él sustenta tus pasos. Mientras tú crees en Él, Él provee lo que tú necesitas y más abundantemente de lo que has pedido y has anhelado, porque Él es la única fuente de vida. ¿Alguien puede darle palmas al Señor? Las plagas tienen el propósito de romper las estructuras mentales en cada persona cuando pone su fe en lo que ve. Y te voy a mostrar algo muy sencillo. Si yo te enseño mi cartera, bueno, a lo mejor te va a dar depresión, pero si tú ves tu cartera, vas a verla y vas a decir, híjole, no tengo. Estás poniendo tu confianza en lo que hay en tu cartera. Y el Señor lo que quiere hacer en la estructura mental tuya es desmoronarla para enseñarte de que no debes de creer en lo que ves, tienes que creer en lo que lees. Tienes que creer en el Dios de los cielos, el que hizo los cielos, la tierra y todas las cosas, porque Él es la única fuente de vida, tu sustento, tu provisión. Esta plaga nos demuestra que el mundo sobrenatural se sujeta a la boca de Jehová de los ejércitos. Tienes que aprender a poner tu confianza en el que no ves. ¿Está usted conmigo? Y te lo quiero mostrar. Cuando Jesús está
en el desierto. ¿Se acuerda que le dice la buena palabra que el Espíritu lo llevó al desierto? Y está en un tiempo de ayuno largo, 40 días de ayuno. Y ahí se le a Satanás. ¿Se acuerda usted de eso? Y ahí Satanás le dice, convierte estas piedras. Nadie ha leído la Biblia. Piden pan y no les dan. Satanás le dice, convierte estas piedras en pan. Y Jesús, quiero que observes algo, le responde algo muy poderoso. Le dice, no solo de pan, sino de toda que sale de la boca de Dios. Observa lo que Jesús le está diciendo a Satanás. Lo está enfrentando y le está diciendo, el Dios de los cielos, el Dios del sol, el Dios de la luna, de los mares, de los terremotos, de la tierra, de las aves, Él es el que me provee. Yo pase lo que pase, no necesito hablarle a las cosas porque Él sabe lo que yo necesito. ¿A qué te llevo con esto, amado? El único que es la provisión de pan, el único que es sustento de agua, es Jehová de los ejércitos, en cuya presencia hoy estás. Amado, el Señor creador no se va a olvidar de su creación nunca. Cada vez que usted piense que Dios no me oye, es un ataque de Satanás. El día de ayer yo clamaba por la noche y yo no sentía la presencia de Dios. ¿Alguna vez ha orado y no siente la presencia? Está derramando su corazón y parece que Dios está muy callado. Y recordé el mensaje que hoy iba a compartir. Y supe que el Señor estaba formándome, haciéndome saber de que yo no camino en este piso, sino que yo voy en sus alturas. Amado, usted tiene que entender que usted no vive por lo que ve, sino vive por aquel que es su sustento y su vida. El río Nilo representa las cosas materiales. Por eso lo primero que el Señor viene a destruir en medio de este tiempo, lo que quiere enseñarte esta mañana es que no pongas tu mirada, ni tu fe, ni tu creencia en cualquier cosa que no sea Dios. Diga conmigo, Dios es mi proveedor. Yo dependo de Dios. Mire, le voy a hablar dos cosas muy feas. ¿Aguanta? Bueno, por allá me dijo uno que no, pastor, yo tiro mis Barbies. ¿Cómo va usted a demostrar que usted confía en Dios? Podríamos decir, yo obedezco, yo alabo, yo me humillo. Pero si le dijera, amado, que un principio que yo he vivido, donde hago mi honra a Dios es en mis diezmos y ofrendas, no todos diezman. Y con vergüenza lo digo, usted tiene que aprender a hacerlo. Porque ese es un principio de que su sustento no depende de su trabajo. Su sustento, ¿de quién depende? Tiene que responder a Dios. Cada vez que usted trae su ofrenda, su diezmo, a mí me encanta, por ejemplo, vivo con mi mamá, ¿verdad? Y me dice, porque cuando ella va a mi cuarto, como cuestión de hijo, entra muy abusiva, ¿verdad? Así, ya ven. Pero cuando va a buscar al pastor, su hijo, pastor, traigo mis ofrendas. Ay, no, perdóname. Tengo que ir a orar primero. Y se va a orar por su diezmo y su ofrenda. Dice la buena palabra que usted tiene que salar su ofrenda. Y la sal es su oración. Cuando usted venga aquí, amado, no viene a que alguien ore por usted. Gloria a Dios que la persona que levanta la ofrenda ore. Pero usted ya tiene que venir preparado con sus diezmos, con sus ofrendas
habiendo orado. Señor, aquí está lo que yo vengo, porque no dependo ni del pastor, ni de mi jefe, ni de mis ventas, porque yo no creo en lo que veo, yo te creo a ti y en respuesta a mi creencia traigo mi honra. Si usted está diciendo amén, este es un principio que tiene que practicar. ¿Está conmigo? Segunda plaga, las suegras, que diga, las ranas. Las ranas son símbolo en el antiguo Egipto, son símbolo de fertilidad. ¿Y alguien se acuerda qué hizo el Señor con las ranas? Hizo que abundaran. ¿Se acuerda usted? Que hubiera multitud de ellas y aún dice la palabra, en tu cama, diga conmigo, en tu cama. Esto que es en tu cama te va a zarandear, así que ponme tu atención. Diga conmigo, en tu cama. Iba a haber multitud de ranas. Observa algo. El Señor desata juicio y abundan las ranas, y en ese momento los egipcios comienzan a hacer sus adoraciones, sus oraciones a una diosa llamada Heket. ¿Por qué? Porque ellos habían vivido en muchos momentos infestación de ranas y atribuían a esa diosa que quitaba esa plaga. Pero no solamente atribuían ese poder, sino que esa diosa estaba ligada al dios del Nilo. Y entre los dos formaban las generaciones de las personas. Es decir, que esta diosa rana era aquella que provocaba que la descendencia de los egipcios proliferara. Y aquí yo te pongo dos ejemplos. ¿Se acuerda cuando declara la palabra? Es que los hebreos se han multiplicado demasiado, no sé que se levanten contra nosotros. ¿Alguien se acuerda? O sea que los egipcios no se multiplicaban a causa de su diosa Heket. Ah, pero los hebreos parecían conejos. ¿Está conmigo? Porque el Dios que multiplica, el Dios que hace fértil a la gente, es Jehová de los ejércitos. Él es el único. Cuando usted esté buscando tener un bebé, no se ponga algo en la pancita, ni vaya a hacer mandas. Busque a su Señor, al que es Dios de fertilidad, de poder, de toda bendición. ¿Alguien dice amén a eso? Bueno, continuamos. Esta diosa Heket era una de las muchas diosas que las parteras adoraban. ¿Sabe lo que es una partera? No es aquella que es muy fuerte, no. Las parteras son las que ayudan a las embarazadas a tener un bebé. ¿Okay? Y las parteras eran las que adoraban esta diosa llamada Heket con un propósito para que el parto fuera bueno. Pero curiosamente encuentro en la palabra que después de la primera plaga muchas parteras se convirtieron a Jehová. Yo leo en la buena palabra que muchas de las parteras temían y en vez de matar a los hijos varones, ¿se acuerda usted que había una determinación de Faraón que mataran a los varones? Bueno, lo que hacían las parteras era llegar tarde y decían, es que las hebreas son muy fuertes, es que las hebreas dan a luz rápido, no son como las egipcias debiluchas. En cambio, las hebreas nada más estornudan y ya. ¿A qué te quiero llevar? Estas mujeres que eran las parteras abandonaron la adoración a esta diosa rana para comenzar a adorar a Jehová de los ejércitos. Pero aquí hay algo que yo quiero dejar en tu corazón. Empezamos diciendo en tu cama, diga conmigo en tu cama. Es donde iban a proliferar estas ranas, porque una de las cuestiones que cubría Heket eran las generaciones. Te voy a zarandear. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Levánteme su mano los papás y las mamás. Bueno, los papacitos y las mamacitas. Ay, así sí, ¿verdad? Amado, ¿sí o no te preocupan tus hijos? Vea conmigo, el Señor me va a hablar.
Póngase el cinturón, el casco, las botas. Mire, amado, el Señor hablaba a mi corazón. Muchos de nosotros tenemos temores como padres y madres de familia. Y el lugar donde más te atormentan los pensamientos de qué le va a pasar a mis hijos, ¿dónde es? En la cama. Vea conmigo, en mi cama. Donde abundaron estas ranas, tipo de pensamientos destructivos, en cuestión de las generaciones, vienen a producir un temor tan profundo, una ansiedad, una inquietud, algo tan perverso que si nosotros no dejamos de, diga conmigo, preocuparme. Hasta muchos dijeron así con la boca. No. Cuando usted se está preocupando, está desechando la palabra. Vuelvo a decir, cuando usted se está preocupando, está desechando la palabra. ¿Por qué? Porque si usted estuviera en el mundial, bueno, haga lo que quiera en el mundial. Pero si usted está en el Señor, su confianza de sus generaciones, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de sus tataranietos, de sus chosnos, si es que el Señor le permite ver sus chosnos, imagínense ver 5 generaciones en la cena de fin de año. Ah, papá, qué bonito. Pero ¿a qué vengo con esto? Cuando nosotros estamos tan inquietos, usted tiene que comprender que el único que puede hacerse cargo y responsable de las generaciones es Dios. Cuando usted confía en el Señor, automáticamente el Señor te responde y te dice, yo soy tu cuidador y en tu boca, diga conmigo, en mi boca pondrá su palabra. Pero también agrega en el libro de Isaías, y en la boca de tus hijos y en la boca de los hijos de tus hijos pondré mi palabra. ¿Qué quiere decir? Yo, Jehová, cuidaré su boca de forma que en ellos esté mi palabra. Por lo tanto, si estamos hablando de ese cuidado, de su buena palabra, quiere decir que Él va a guardar, va a moldear, va a transformar tus generaciones. No te preocupes, ocúpate en doblar tus rodillas y soltar la carga en las manos del Señor y decirle, Señor, no me siento un buen padre, no me siento una buena madre, pero tú eres el Padre de generaciones. Aleluya. Ciertamente, la responsabilidad de cada padre y de cada madre, ojo con lo que te voy a decir, es ser un vaso de honra. Vea conmigo, tengo que ser un vaso de honra. ¿Y el vaso qué contiene? Puede contener bendición o maldición. La función de un vaso es vertir. Diga conmigo, vertir. Y sus hijos también son un vaso. Pregunta, ¿qué está vertiendo en sus hijos? Están muy callados. No sé si la iglesia está muy atenta o está muy dormida. ¿Qué está vertiendo en sus hijos? Porque si el Señor quiere que usted sea un vaso de honra, es porque el Señor quiere poner su gloria para que usted la pueda vertir en sus hijos. Les puede enseñar a sus hijos, pueda guiar a sus hijos. ¿Está conmigo? Aleluya. Vamos a la tercera plaga, la plaga de los piojos. Diga conmigo, piojos. En la buena palabra encontramos a Moisés. Y dice la palabra que él golpea la tierra, ¿se acuerda? ¿Sí o no? Golpea la tierra, se levanta un poco de
de polvo y se convierten en piojos. Y ese enfrentamiento que hizo Moisés fue literalmente enfrentar a un dios egipcio llamado Het. Esos piojos eran destructores, no crea como los que hay ahí en la cabecita de algún vecino, no. Esos piojos eran destructores y producían mordeduras dolorosas. Y este dios Het, imagínense, cuán dolorosas eran las mordeduras que la gente quería, más bien tenía temor de morir. ¿Ha llegado a tener temor de morir usted? Gloria a Dios los que no y los que sí creo que me están entendiendo. Porque este dios Het lo adoraban porque era el Dios que detenía el temor a la muerte. Y creían que ese Dios tenía el poder, la facultad para retener a alguien con vida, pero también tenía el poder de quitarle la vida y pasarla a otra vida. ¿Se acuerdan que esa era parte de las creencias de los egipcios? Bueno, pues le cuento, este dios Het no tenía poder ni para ahuyentar un piojo, y ya querían atribuirle la fuerza para dar vida o quitarla. ¿A qué te quiero llevar, amado? Cuando el Señor viene y a través de Moisés golpea la tierra, está enfrentando algo, porque al dios Het le atribuían que él tenía el aguijón de la vida y de la muerte. Y se acuerda que en la palabra dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Esas palabras las declaró Jesús, porque cada vez que usted y yo tengamos temor a la muerte, el único que puede quitar el temor a la muerte es aquel que la absorbió en su propio cuerpo y llevó los dolores de la muerte y los rompió en sí mismo. Jesús es el único que tiene poder para vencer la muerte. Pero no solo eso, la buena palabra me muestra que donde están las alabanzas del pueblo, ahí se entrona el Dios de vida, el autor del poder, el autor de la bendición. Es decir, cuando usted tenga temor de morir, declare el nombre de Jesús y adore al Dios todopoderoso que reina, pues Él es el único que puede vencer la muerte, y en la palabra encuentro que el aguijón de la muerte es vencido por medio del poder de la resurrección. ¿Alguien cree que Jesús murió, fue sepultado y resucitó? ¿Alguien le puede dar palmas al que resucitó? Aleluya. Cuarta plaga, las moscas. Los egipcios adoraban un dios llamado Kepri. Y este dios, obviamente, imagínese el infestadero de moscas sin la plaga, que tenían un dios que ahuyentaba las plagas, que era así como el plumero, ¿no? Así. Se llevaban las moscas de todos. Y este dios, ellos tenían la creencia de que no solamente era un dios con una forma de escarabajo, sino que ese dios, imagínense un escarabajo. ¿Y qué hacen los escarabajos? Como que empujan bolitas, ¿no? Aquí hay dos cosas que le voy a enseñar. Ellos pensaban que este dios Kepri movía el sol para que diera rotación a la tierra. Obviamente estaban medio mal, porque no son así las cosas. Pero encuentro algo, otra cuestión. Hay algo que todas las moscas y los escarabajos tienen en común, y es la suciedad. ¿De qué cree que hacen bolita los escarabajos? De suciedad. ¿Y no le ha pasado de que anda una mosca medio apestosa por ahí, la mata y huele feíto? Porque hay suciedad en ella. ¿Está de acuerdo? ¿A qué te estoy llevando? Este dios Kepri, si lo ligamos a la palabra, encuentro en él lo mismo que dice la palabra, Belcebú, el dios de las moscas. Ese era, no era otro, ese era. Y aquí hay algo que quiero evidenciarte. Cada vez que estos hombres adoraban a este dios Belcebú, este dios Kepri,
era por algo. ¿Qué te dije que hacen los escarabajos y las moscas? La gente busca ocultar siempre algo debajo de su suciedad. ¿Cómo aplicamos esto? Mira, voltea a ver al de al lado y ¿no será que ahí anda empujando algo? Amado, muchos se refugian bajo su suciedad. Se escudan, se respaldan para no ser desnudados delante del Señor. Muchas personas pretenden tener una actitud recta, honorable, íntegra, pero realmente está ocultando suciedad esa actitud. ¿Para qué? Para que no sea descubierta su maldad, su suciedad, su pecado, lo que realmente está reprobado delante de Dios. Pero también hay quienes debajo de sus buenas obras, llamémosle una buena dádiva, llamémosle servir mucho, llamémosle lo que sea. La buena palabra me dice que no es por obras, ¿está de acuerdo? Pero hay mucha gente que no lo ve así, sino que a través de sus obras está respaldándose, cubriéndose porque no quiere ser desnudada. Y la buena palabra me enseña que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Nuestras mejores justicias no son más que estiércol. Y este dios Kepri no solamente tipifica a Belcebú, sino también tipifica el dios del orgullo. Y la única forma de vencer ese orgullo por las obras, por las acciones, va a ser siendo enfrentado por esas estructuras. Amado, lo que forma un fariseo, ¿alguna vez ha visto un fariseo? Bueno, te explico rápido. Alguien que sabe mucho, pero no hay espíritu en él. ¿Los has visto? Este Dios Kepri, por medio del orgullo, es el que moldea a los fariseos. Tengamos cuidado de ser ese fariseo. Necesitamos aprender a humillarnos delante del Señor. Siguiente plaga, la plaga del ganado. Esta plaga es tipo de la mayor caída económica que ha tenido Egipto. Imagínense todas las vacas, todo el ganado, todo lo que había ahí muerto. Ya no había intercambio económico, ya no había alimento. Por lo tanto, el Señor nos está evidenciando que cuando usted y yo creemos más en lo que vemos, pronto seremos quebrantados. No pongamos nuestra mirada ni en nuestra fuerza, ni en nuestra fertilidad, ni en nuestra superioridad o talento, porque de eso fue lo que destruyó de un zarpazo el Señor. ¿Va conmigo? Ahí va conmigo. Sexta plaga, las úlceras. Los egipcios tenían en su fe que cada vez que había una herida, que cada vez que había un malestar, que cada vez que había una plaga tenía que ser desarraigada, porque los egipcios eran muy avanzados en medicina, pero lo que no sanaban con medicina, lo sanaban con brujería. Y me llama la atención algo. Póngame atención, míreme aquí. Si usted ve a alguien durmiendo, ahí sangolotelo. Sangolotelo, sí. Si no puede con esta, le pega con la otra. Bueno, ya que reaccionó. Ellos tenían muchos rituales. Por ejemplo, si había una mordedura de serpiente, había un ritual y una pócima especial. Si había una picadura de escorpión, tenían un amuleto, algo que le daban a la persona para que fuera sanada. Pero había un ritual muy específico. Y te voy a mostrar cuál era. Estos egipcios tomaban a una doncella. Si no eres doncella, no te preocupes. Pero si eres doncella, ay, tenga temor.
Tomaban una doncella y la subían a lo más alto de alguna pirámide y la quemaban viva. Y cuando era totalmente hecha cenizas, agarraban las cenizas de ese sacrificio y lo aventaban a los aires, porque de ahí venía su sanidad. Ahora, cuando viene la plaga de las úlceras, la buena palabra dice que Moisés toma un puñado de cenizas de horno. ¿Está viendo la similitud? ¿Ahí está conmigo? Toma un puñado de cenizas de horno y la palabra dice que lo lanza al aire. Y todos pensaron, ¡ay, ese es mi compa! No, no. Yo encuentro que fue una confrontación profunda esas creencias, porque ningún hechicero, ningún curandero, ni siquiera Faraón pudo librarse de tener estas úlceras ponzoñosas, estas úlceras profundas. Por lo tanto, la creencia en sus trucos, la creencia de que su gran medicina avanzada los libraría, era nula. Pero ahí imagínate el pueblo de Israel viéndolos todos ulcerados y ellos sin nada. Pero el pueblo de Israel, te cuento que no era como tú, eran completamente incrédulos. El pueblo de Israel tuvo que el Señor decirle, si tú me adoras, no enviaré ninguna de las plagas que envié a Egipto, porque yo soy tu sanador. Así que cuando usted esté en medio de algún momento de dificultad en su salud, usted crea que Jehová es mi sanador. ¿Alguien está conmigo? Si usted ha llegado enfermo, declare, Jehová es mi sanador. Aleluya. Séptima plaga, el granizo. El pueblo de Egipto tenía una diosa llamada Nut. Y esta diosa llamada Nut le atribuían que ella tenía el poder para aplacar tanto las tormentas como los terremotos, como si hubiera algún tipo de huracán, que todo lo que se manifestara en los aires lo podía someter. Pero aquí hay algo muy impresionante. También los egipcios consideraban esta diosa Nut, que era la única que les podía hacer ver el futuro, les podía predecir. Ellos entraban en trance, adoraban a su diosa, venían pensamientos y se lo decían a la gente, porque era la forma en la que ellos obtenían riquezas, pero también era la forma en la que le atribuían poder a esta diosa llamada Nut, tanto de los momentos del clima como la cuestión de poder ver hacia adelante. Sin embargo, cuando viene el granizo, nadie se lo esperaba. Y el Señor revienta los altares, revienta todo lugar que estaba elevado, todo ídolo puesto, a fin de demostrar que el Rey de Reyes y Señor de Señores es más poderoso que cualquier dios pagano. Así que cuando usted pase al lado de una muerte, de algún San Juditas tan feo, de alguna virgen que no es virgen, cuando usted pase ahí, eso no tiene poder. La palabra dice que el ídolo es nada y no tiene poder, sino que son puras boberías, falacias, torpezas del hombre. Sin embargo, amado, quiero mostrarte que cuando Dios estaba mostrando que Él había traído el granizo, nos habla otra cosa. En estos tiempos de que hablan de que el cambio climático y que no sé qué, y que, tranquilo. No hay nadie, diga conmigo, no hay nadie que controle ni siquiera los aires, ni las temperaturas, ni las tempestades, ni las estrellas, ni los astros. Nadie lo puede controlar más que su creador. Así que es que, pastor, pasa esto. Tranquilo, usted ore a su Señor. Usted está bajo la poderosa mano de Dios, no bajo el convencimiento de científicos medio atarantados. Es más, amado, estoy hablándote de aquellos que confiaban
en esa diosa que les decían, va a pasar esto. Usted no confía ni en la ouija, ni en el horóscopo, ni en las tonterías que le vienen a decir. Apártese de ello, porque eso mancha su espíritu. Eso es iniquidad. Apártese de la brujería, amado. Apártese de la hechicería. Si usted ha comprobado que Dios es bueno, que Dios es nuestro Dios, deje por un lado esas tan... Ya sabe. Gracias. ¿Está conmigo? Dios es el único capaz de obrar a favor del hombre y de su entorno. ¿Está conmigo? Octava plaga, las langostas. ¿Alguien va aprendiendo algo? Está viendo cómo intervienen las plagas en su vida. Vamos a la octava. Egipto tenía un Dios que controlaba los aires. Y cuando el Señor envía las plagas, el Señor no solamente confronta a ese Dios, sino confrontó a un combo de dioses, llamémosle así. Porque Egipto tenía un Dios que controlaba los vientos, otro que cuidaba las semillas, otro que cuidaba las cosechas, otro que cuidaba la tierra, otro que daba la abundancia. Y cuando llegaron las langostas y desmoronaron todo, esa creencia se vino a destruir, mostrando al pueblo de Egipto que solo Dios puede proveer lo que necesitaban. ¿A qué voy con esto, amado? Cada vez que usted tenga temor a la carencia, ¿temor a qué? ¿Alguien ha pasado aquí carencia? Cuando usted enfrente la carencia, cuando usted enfrente esa avaricia por querer o tener más, quiero recordarle algo. Eso fue lo que arrasó a Egipto a honrar a sus falsos dioses. Porque ellos, como ellos no conocían al Rey de Reyes, adoraban algo que sí veían. Tráeme esto, tráeme aquello, dame esto, dame aquello. Y la buena palabra me dice y me hace entender que el temor de los hombres los guía a la idolatría. Y la palabra me enseña que ese temor que tú tienes para cualquier cuestión, sea los hijos, sea las finanzas, sea lo que tú quieras, tú lo tienes que traer al Señor y dejarlo a sus pies. Pero si no lo haces, quiero mostrarte lo que vivió Job. Vamos al libro de Job, capítulo 3, versículo 25, para aquellos que no saben soltar su temor. Job 3, 25. Mire lo que dice la palabra. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Ahí llegué a la Biblia, lo voy a esperar. Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Quiero decirle algo. Aún en su más fuerte desierto, en lo más profundo de la tribulación, Dios provee. Vuelvo a repetirlo. En medio del momento más difícil, Dios provee. Cuando estés pasando cualquier circunstancia, Dios, es decir, que aún los israelitas dudaban, pero Dios es fiel para los que lo buscan. ¿Y cuántos aquí lo buscan? Mira lo que dice la buena palabra en Salmos 37:4. ¿Ya llegaste? Salmos 37:4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amado, las langostas son lo que destruyen tu confianza en Dios. Necesitamos poner nuestra confianza en Él y deleitarnos genuinamente en Él. Novena plaga, las tinieblas.
La palabra dice que esas tinieblas eran palpables, eran densas, eran pesadas, profundas, es decir, existía ausencia de luz. Y uno de los dioses más importantes de los egipcios era el dios Ra, el dios del sol. Lo consideraban lo máximo. Y al momento que el Señor envía las tinieblas, confronta a dos dioses, a su dios del sol y al dios de las tinieblas, aquel dios que guardaba la oscuridad. Y estas tinieblas, lo más impresionante, amado, es que Egipto estaba totalmente oscuro y en Gosén, donde estaban los hebreos, había luz. ¿Qué es esto? El Señor hablaba a mi espíritu y me hacía ver varias cosas. ¿Alguien aquí tiene algún familiar que esté en el mundo? ¿Que esté en Egipto? Mi familia, pastor. Esas personas tienen gran tiniebla en su vida. Pero aquellos que vienen al Señor, el Señor les da luz para que no anden en tinieblas. Y cuando alguien viene a la luz, el Señor se revela porque Jesús es la luz del mundo. Cuando el Señor muestra estas tinieblas, no solamente está mostrando la tiniebla del hombre, sino la tiniebla de todo un territorio. Y si usted vive en un territorio donde hay tiniebla, usted es luz y tiene que alumbrar. Ay, pastor, no sé cómo. Sea valiente, sea esforzado, porque el Señor lo va a guiar a hacer luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Sin embargo, amado, usted tiene que ser muy valiente. Recuerde lo que dice la palabra en Josué 1:9. Yo te mando a que seas esforzado y muy valiente. Amén. Última plaga, la muerte de los primogénitos, la plaga número 10. Plaga tras plaga, el Señor fue destruyendo las fortalezas espirituales que sometían a Egipto. Fue confrontando diferentes dioses, fue sometiendo a Faraón, pero aquí hay algo. Faraón no quería dejar ir al pueblo, ¿te acuerdas? Moisés decía, deja ir al pueblo, y él, no lo dejaré ir. Y no lo dejaba ir. Y esta plaga confrontó directamente a Faraón, porque Faraón como tal, como persona, era considerado un dios. Y él recibía adoración. La gente de Egipto se postraba a él, la gente que lo atendía como si fuera Dios. Sin embargo, Dios lo que buscó hacer fue romper esa idolatría y mostrar que solo Dios podía ser el único Dios honrado. Y plaga tras plaga que envió el Señor, no destruyó otra cosa que no fuera específica para la libertad tuya hoy en día. Y cuando el Señor envía la plaga de los primogénitos, fue como paga. ¿Recuerdas que Faraón había determinado que los hijos de los hebreos tenían que morir? Lo que hacían las parteras, las que no tenían temor, era lanzar a muchos bebés a medio morir al río Nilo. Y ahí se morían ahogados. Los cortaban a algunos, los desmembraban a otros y otros los ahogaban. Y la muerte de los primogénitos fue como una paga a la debida destrucción que ellos habían hecho. Y la única forma para que ningún egipcio pasara por esa plaga era estando bajo una protección, bajo una casa donde la puerta hubiera sido manchada con sangre. ¿Te acuerdas lo que te explicaba? Porque esa mancha hecha con sangre formaba una cruz, mostrando que ese lugar estaba protegido, mostrando que el ángel de la muerte tenía que pasar por encima para no dañar esa casa.
Y aquí quiero mostrarte algo. Los egipcios eran sumamente orgullosos, tanto Faraón como todos los demás, y ellos se basaban en su fuerza, en el yo puedo, en el yo tengo, en el yo no necesito a nadie. Y hoy en día hay una corriente, siempre ha existido, pero cada vez se apunta con más fuerza. Y es un pensamiento que más o menos es así: ten amor propio. ¿Lo has escuchado? Es lo mismo. El amor propio, el creer en ti mismo, te está poniendo en el mismo lugar de Faraón. Ay, pastor, ya no publico que tenga amor propio. No. Ay, pastor, es que esos mensajitos tan bonitos. No. Eso no es de Dios. Eso de ámate a ti mismo, tú estás primero que todos, tú eres una guerrera, un vencedor. Cuidado. Cuidado, Faraón. Porque quiero recordarte algo. Nuestra victoria jamás llegará por un esfuerzo propio, por nuestra propia voluntad. Nuestra victoria sobre Satanás, sobre toda hueste, solo vendrá al enfrentar al enemigo por medio del poder de la sangre del Cordero. Así que, amado, si usted ha estado batallando con cualquiera de las cosas que he compartido esta mañana, hoy es el día donde tenemos que orar para que esa sangre nos lave, para que esa sangre nos limpie, para que esa sangre nos renueve. Porque ciertamente si Faraón y los egipcios hubieran tenido el entendimiento de que la sangre del Cordero los libraba, se hubieran ido a la casa de los hebreos. Pero hoy usted tiene la oportunidad de ser lavado en esa sangre perfecta. Así que me gustaría orar por usted. Póngase en pie. Vamos a orar. Solo su sangre te puede lavar. Levante sus manitas. Padre bueno, esta mañana yo quiero rogarte, cubre cada familia en este lugar con la sangre del Cordero. Cúbrenos, Señor, con esa sangre perfecta. La sangre que lava, la sangre que limpia, la sangre que transforma, la sangre, Señor, que puede producir cambios profundos en cada uno. Por favor, Señor amado, hoy nos rendimos delante de ti pidiéndote, lávanos en esa sangre. Lávanos en la sangre del Cordero. Lávanos de tal manera, Señor, que aún lo oculto, que aún, Señor, los secretos más íntimos sean lavados en ti. Hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido, lávanos en la sangre. Ponga su mano ahí en el pecho y pídaselo. Lava mis pensamientos con la sangre. Lávame, Señor, con tu perfecta sangre. Esa sangre que limpia, que liberta, que sana, que sacia. Y solo en ti, Señor, donde yo puedo estar. Guardado estoy en tu presencia. Sostenido estoy en tu presencia. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Si usted viene enfermo, levante su mano. Vamos a orar. Padre, a causa de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, trae sanidad, Señor, aquel que hoy la necesita. Aquel que ha venido, Señor, con dificultades en su cuerpo, a causa del nombre de Jesús y por el poder de su sangre, sean lavados y sean sanados en el nombre de Jesús. Sano en el nombre de Jesús. Se sana en el nombre de Jesucristo. No hay enfermedad terminal, dice el Señor, que pueda conmigo. Solo su sangre
no moriré, sino que viviré para anunciar la verdad, para anunciar tus preceptos, para anunciar tus testimonios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Nadie le puede dar palmas al Señor. Dele palmas al Rey de Reyes. Dele palmas al Señor de Señores. Digno, santo